de arte, se tiene que tener habilidad. Fluyen las palabras cuando la persona sabe lo que va a predicar, cuando la persona sabe lo que va a decir. Las palabras fluyen como un manantial cuando va fluyendo y no se detiene. Así que difícil es para aquellos que nunca lo han hecho. No digo que para los que lo hacen sea fácil, pero no es imposible. No es imposible, únicamente hay que tener el valor espiritual y el Señor ya nos ha dicho que lo hagamos. El Señor ha dicho que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Vamos a leer Proverbios 11:30. Pedro, Juan, Jacobo eran pescadores, a eso se dedicaban ellos, así se ganaban la vida, pero el Señor convirtió a estos en pescador de almas, pescadores de hombres, pescadores de personas. Así como hay millones de peces en las aguas, en los ríos, en los lagos, en el mar, así también hay millones de personas en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Proverbios 11:30, puestos de pie. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Una vez más, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo para alcanzar la gracia. Ilumínanos, háblanos, estamos aquí como receptores. Tú eres el emisor. Utiliza, Señor, este canal de bendición para que se comunique tu palabra, para que tu palabra sea abundante ahora. Reprende, Señor, al enemigo de nuestras almas. Él no tiene parte, no tiene suerte con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, hermanos, la necesidad de la evangelización. La necesidad de la evangelización. Es necesaria la evangelización. ¿Qué es evangelización? Evangelización nos viene de la palabra evangelio, y este significa buenas noticias, buenas nuevas. Luego se dice evangelio es las buenas nuevas de salvación, de la salvación. Pero la evangelización es la predicación del evangelio, la difusión del evangelio entre las gentes, entre los individuos, entre las personas. Como dice Marcos 16:15, en todo el mundo, id por todo el mundo, y habla de todo el mundo, y habla de toda criatura pensante, de toda criatura que razona, de toda persona. Cuando aquí dice toda criatura, predicar el evangelio en todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura se refiere a toda persona que tiene alma, espíritu y cuerpo, que tiene entendimiento, que tiene conocimiento, que tiene conciencia. Y es lo que hoy quiero, hermanos, enseñar la importancia que tiene la evangelización para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Jesucristo y también para la salvación de las almas perdidas, porque es necesario. La obra de evangelización la comenzó nuestro Señor Jesucristo. Él dio el banderazo para la evangelización.
Él personalmente comenzó la obra de evangelización y siguió con la conversión de los 3,000 efectuada por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y tuvo a su incansable campeón, el apóstol Pablo, que evangelizó a gran parte del imperio romano. Pero la evangelización comienza con nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, desde que fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto y venció la tentación ofrecida por Satanás, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y empezamos con el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se levanta el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se levanta supremo, sencillo, sí, porque es sencillo y a la vez profundo. Dijo alguien: sencillo en su profundidad y profundo en su sencillez. Y ahí en el Nuevo Testamento tenemos el registro de 27 escritos, 27 libros que nos hablan del origen, de la naturaleza y del progreso del cristianismo, y sobre todo nos habla también de la influencia que ha tenido en el mundo el cristianismo y la influencia que tiene en el mundo el Nuevo Testamento, más que todos los libros del mundo juntos. Hay muchos buenos libros sobre evangelización, claro que sí, que los podemos obtener en librerías evangélicas. La lectura de tratados evangélicos, la lectura de artículos, de revistas cristianas, van a proveer al ganador de almas buenas ilustraciones, buenas aplicaciones, buenas observaciones que podrá usar. Sin embargo, no es la lectura de los libros la que te harán un evangelizador, una evangelizadora. No te va a dar, no te va a producir los resultados deseados, no a los ganadores de almas como Dios quiere que seamos. Así que Proverbios tiene razón cuando dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. No dice el que gana mucho dinero es sabio o el que gana muchos amigos es sabio. El que gana almas es sabio. Ganador de almas es lo que quiere el Señor que nosotros seamos. Primero, Jesucristo y la evangelización. Ya vimos en Mateo 4:17 que el Señor comenzó. Ahí dice: desde entonces comenzó, desde entonces inició, desde entonces principió Jesús a predicar. Él comenzó a predicar. Pero Juan el Bautista también había predicado antes de Jesús, solo que el Señor comenzó a predicar y ciertamente Él comenzó llevando el mensaje de salvación, y Cristo enseñó de dos formas el Evangelio. Lo enseñó con su ejemplo y también lo enseñó por su mandamiento, el mandato de la evangelización, cuando el Señor dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pero no todo quedó ahí con nuestro gran jefe, líder y cabeza. No todo quedó ahí con nuestro gran Salvador y Dios, sino que los apóstoles, la primera generación de la iglesia siguió evangelizando. Los apóstoles evangelizaron. ¿Qué vemos en los apóstoles y la evangelización? Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles. Todos los días no cesaban, no paraban de enseñar y predicar
en el templo y por las casas. Pero el Señor lo había mandado, Mateo 10, 7 y 8, y yendo, dice el Señor, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y luego les ordena a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, sanad enfermos. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De esas señales tenía que ir acompañada la evangelización. ¿Cuáles señales? Sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos, echando fuera a los demonios. Y de gracia ellos habían recibido, también tenían que dar de gracia, gratis, el evangelio. Eso fue algo extraordinario que iniciaron los apóstoles. Y luego la iglesia, la primera iglesia, los hermanos y la evangelización. Porque ¿a quiénes fue encargada la evangelización? ¿A los ángeles fue encargada la evangelización? No. Ni a los arcángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva practicó la evangelización. Miren que la comisión de evangelizar al mundo es personal y colectiva. Evangelizar al mundo es una orden tanto personal que se da a cada uno de nosotros, pero también es colectiva. Nos gusta más cuando vamos a evangelizar colectivamente, cuando vamos varios a evangelizar, nos gusta porque vamos acompañados, porque vamos con varios hermanos y varias hermanas a evangelizar. Ese es algo colectivo, pero también colectivo es cuando en este caso hay una gran campaña, entonces se evangeliza colectivamente, y personalmente es cuando es de persona a persona, cuando es cara a cara, cuando estás frente a alguien y tienes que hablarle y tienes que predicarle. La iglesia primitiva practicó tanto la evangelización colectiva como la evangelización personal. Hay un libro que se llama Evangelismo Personal, muy bueno. La iglesia de hoy, hermanos, no puede existir sin la evangelización. El cristiano que no progresa con la evangelización pronto verá que ese está retrocediendo, en lugar de estar avanzando, está retrocediendo, o se está deteniendo, o está estancado. La iglesia pierde su fervor evangelístico, y si pierde su fervor evangelístico, entonces pronto la iglesia desaparecerá, porque esa congregación ya no gana almas. La iglesia en Jerusalén fue destrozada, por así decirlo, dispersada, y fue dispersada, y todos sus miembros llegaron a ser evangelistas. Todos sus miembros llegaron a ser predicadores, porque se iban de Jerusalén, ya que el gobierno les confiscaba los bienes, y entonces ellos dijeron, ¿qué caso tiene quedarnos aquí? Vámonos, y a donde ellos iban llevaban el evangelio. Las iglesias a veces procuran tener un hermoso templo y amplio y lujoso, eso es bueno, pero no es lo primordial. No es lo primordial. La iglesia a veces se preocupa por cosas secundarias, por cosas que no son de primera necesidad. Y la evangelización es de primera necesidad. Muy pocos se preocupan por invertir en la obra misionera. ¿Saben ustedes que el país que ha enviado más misioneros al mundo es Estados Unidos, la Unión Americana? Y que hay iglesias y hay instituciones que se dedican a pagar misioneros y los han enviado a la China, a África, a la India, a lugares difíciles para evangelizar. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia hace fiestas, hace cultos, hace aniversarios y se olvida de la evangelización? Así que es importante la evangelización.
La iglesia puede hacer una velada de oración, eso es importante también, para unificar fuerzas. Cristo y la evangelización, los apóstoles y la evangelización, la iglesia primitiva y la evangelización son temas importantes. El ministro y la evangelización. Segunda a Timoteo 4:5. Segunda a Timoteo 4:5, cuando Pablo aconseja a Timoteo, le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. ¿Cuál es la obra del evangelista? Predicar. La obra del evangelista es evangelizar. Es propagar el evangelio entre las gentes, eso es evangelizar. Pregonar el evangelio entre las personas, entre las gentes. Entonces el ministro tiene que ver su trabajo y que tiene que ser productivo. Creo que el trabajo del ministro no tiene que ver como un negocio, pero productivo. No como un negocio económico, no como un negocio material, no como algo, sino en los negocios del Padre Celestial, porque Él quiere que haya almas salvadas, almas redimidas. Entonces, cada ministro está comprometido para hacer la obra de evangelista. Todo ministro debe estar comprometido para hacer la obra de evangelista. Tú eres ministro, entonces tienes que estar comprometido para hacer la obra de evangelista. El pastor tiene que estar comprometido para hacer la obra de evangelista. Equivocadamente nos dicen los evangelistas, porque no evangelizamos, por eso digo equivocadamente, pero el evangelista es el que evangeliza. El evangelista es el que lleva el evangelio, el que proclama el evangelio, el que pregona el evangelio. Entonces surge la pregunta desde el inicio: ¿por qué es necesaria la evangelización? La evangelización es necesaria porque las almas se están perdiendo. Por eso es necesario, porque las almas se están perdiendo. Ezequiel capítulo 18 versículo 4: el alma que pecare, esa morirá. Marcos 8:36: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Las almas se están perdiendo. Las almas están perdidas. Por eso es necesario la evangelización. Ese es un propósito. Ese es un objetivo de la evangelización, porque las almas se están perdiendo. Estamos recibiendo un curso en la carpa, en la Misión Cristiana Móvil, de un hermano egipcio que vino a dar un curso de evangelismo en una forma sencilla, en una forma entendible. No habla español, habla inglés, pero tiene un traductor. Pero nos va llevando de la mano y todos estamos casi al borde de la silla o al borde de la mesa para ver qué es lo que va a decir, qué es lo que sigue. Porque llega el momento en que te dan ganas de llorar y no contienes las lágrimas por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra de Dios. Pero este hermano egipcio, sí, en una forma tan fácil, pero a la vez profunda, porque decía que el Nuevo Testamento es profundo y es sencillo. En una forma sencilla nos está enseñando el evangelismo, pero a la vez en una forma profunda. Así que el curso todavía queda para mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El que quiera ir, aproveche la oportunidad porque es gratis. Me dice el pastor Saúl: hermano, este curso únicamente era para nuestro grupo, pero dije que vengan los hermanos que quieran venir. Pues sí, estamos aprovechando al máximo. Entonces, la evangelización es necesaria porque el fin se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo.
¿Por qué debemos evangelizar? Porque el fin se acerca. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Otro propósito de la evangelización es porque el tiempo es corto. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el mejor aprovechamiento que la iglesia debe tener del tiempo es evangelizando, predicando, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Me encontré a una hermana conocida desde hace años, la hermana Brígida Huerta Capistrán, y entonces me dice, hermano, yo quiero ir a evangelizar, pero yo no puedo evangelizar, hermano, yo no puedo evangelizar, no sé qué decir. Le digo, usted puede evangelizar porque usted es muy platicona, usted puede hablar, la persona que puede hablar puede evangelizar. La evangelización no es una cosa rebuscada, no son palabras rimbombantes, no son palabras que no se sepan las personas, no son palabras en las que las gentes tengan que tener un diccionario para interpretarlas. No, hay que evangelizar sencillamente, naturalmente. Naturalmente se puede evangelizar así como hablas, para ofrecer algo, para expresar alguna idea. Bueno, así se tiene que hacer, con naturalidad, con sencillez, tal y cual Jesucristo predicó: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, pero también hay que tener táctica, porque si tú llegas a hablar con una persona y dices, de repente así bruscamente, entras así sin ninguna introducción y de repente le dices a la persona, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pues la persona va a decir, ¿qué me estás diciendo? Que si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, eso es algo brusco, eso es algo que va quizás a hacer enojar a la persona, pero podemos entablar una conversación amena con la persona. Hay personas que van muy apuradas al trabajo, o que se hacen que van muy apurados porque ven que las personas andan predicando, entonces se hacen que están muy apurados. Pero uno tiene que tener tácticas para detenerlos y llamar su atención. Llamar la atención con palabras adecuadas, con palabras que comprendan, con palabras que entiendan, y entonces las personas se quedan un momento, y en el momento que se quedan, aprovecharlo. En el momento que se quedan, aprovechando. Si el tiempo es corto y el fin se acerca y las almas se están perdiendo, tenemos que notar también que Cristo lo manda. Cristo manda que anunciemos el Evangelio. Lea usted primera a los Corintios capítulo 9 versículo 16. Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme o de qué enorgullecerme o de qué creerme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Está diciendo el apóstol Pablo, pobrecito de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí es una expresión lastimera, está diciendo, miserable de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, un ay de dolor, no un ay de haber, no un ay de estar, es un ay de dolor. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Pueden decir esa frase? Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Quiero oírlos. A ver, digan. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y además es una bendición. Dios dice que el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30, ya lo vimos en el inicio. ¿Y qué significado tiene la palabra ganar? Tiene un significado militar, porque ganar es un término militar. Ganar es un término militar, ganar la batalla, ganar una posición estratégica,
Ganar una ciudad requiere paciencia, requiere valor, requiere perseverancia. En muchos casos es menester afrontar grandes riesgos. Entonces ganar es un término militar. Pero también ganar es un término comercial. Todo comerciante puede apreciar que es necesario trabajar con constancia y con esfuerzo si requiere ganancias en su negocio. Si no es constante, si no se esfuerza, entonces no va a ganar. Ganar almas es un trabajo noble. Creo que no hay un trabajo más elevado. Los ángeles lo ambicionan. Los ángeles quieren ganar almas. Además, ganar almas es un trabajo duradero. Los resultados se verán en el tiempo y en la eternidad. Bendito sea Dios. Es un trabajo saludable para el alma, pues trae crecimiento ganar almas. Trae frescura espiritual. Si ganamos almas, la iglesia crece. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Escuché un título hace algunos años que decía Igle Crecimiento. Qué palabra interesante. Igle Crecimiento es una palabra acuñada. Igle Crecimiento quiere decir el crecimiento de la iglesia. Y entonces había una pancarta enorme en un gran estadio que estaban celebrando varias iglesias evangélicas y tenían un letrero aquí enfrente que decía Proyecto 2020. Y estábamos en aquel tiempo en el año 2000. Estábamos en el año 2000 y entonces ese letrero decía Proyecto de Evangelismo 2020. Y los predicadores, los exponentes de los estudios decían, ¿cuántos tenemos que ser de aquí a 20 años? ¿Cómo puede crecer la iglesia de aquí a 20 años? Y decía en mi mente, llegaremos al 2020. Los hermanos están anticipando para el 2020 y están trabajando para el 2020 y tienen un proyecto para el 2020. Faltan 20 años. ¿Qué pasará en 20 años? Y miren, ya pasaron los 20 años y 5 años más. Estamos en el 2025 y Cristo no ha regresado. Y eso no significa que el Señor no va a regresar. Él viene pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso estoy diciendo que el tiempo es corto. Estoy diciendo que el fin se acerca. Entonces, el término ganar, la palabra ganar, pues se puede usar militarmente, se puede usar comercialmente, pero espiritualmente se habla entonces de ganar almas. Hemos sabido en ocasiones de personas que con intención de suicidarse se han elevado en un lugar bien alto y peligroso y desde allí amenazan matarse tirándose al vacío. Ante una situación de dramática acción, todos en general suelen prestar atención. Y todos los que están mirando desean ayudar y acuden los familiares, si es que da tiempo, acuden los amigos con el propósito de mostrarle a esa persona que se quiere tirar de un edificio o de un puente, mostrarle amor, mostrarle aceptación, persuadirlo, convencerlo de que no lo haga. Y lo entretienen y están entreteniéndolo para que no lo haga. Aparece entonces la policía, los bomberos, las ambulancias, con el propósito de ayudar a esa persona en todo lo que sea necesario. Entonces se produce una tremenda inversión de tiempo, de medios y de recursos emocionales. Reaccionamos así porque una vida humana es siempre preciosa. Sin embargo, muchos van camino al suicidio espiritual y eterno, rechazando la salvación provista por Dios a través de su Hijo Jesucristo, y no le prestamos toda la atención necesaria a esas personas que paulatinamente están muriendo o están muertas y que el Señor puede traerlos a la vida espiritual.
¿Es que acaso la muerte espiritual de una persona es menos importante que la muerte física? La muerte espiritual y la muerte eterna creo que es la más importante de todas las muertes, aún de la muerte física. ¿Es que acaso la vida física y temporal vale más que la vida espiritual y eterna? ¿Qué vale más? La vida espiritual y eterna, eso vale más. Y a veces estamos dispuestos a darle a las personas los regalos, los dones más preciosos que podemos. Gastamos todo el dinero que pensemos que sea preciso, y estamos inclusive decididos a donar hasta nuestra propia sangre si se precisa salvar una vida. Pero parece que no nos damos cuenta de que el mejor regalo y la mejor obra que podemos hacer por esas almas es llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús. Llevarlos al conocimiento del Señor, que sepan las personas que el Señor Jesús es Salvador y Señor. Hemos perdido entonces un poco de sentido de la importancia y de la urgencia de la salvación del alma. Porque, hermanos, la gente va camino al infierno. La gente va camino al infierno y no la detienen. No la detienen, y las personas no se paran a mirar, no se paran a observar, ellos van caminando. Imagínense el camino ancho, lleno de gente, y todos caminando hacia el desfiladero, hacia la perdición eterna, todos caminando como bobos, porque no saben que van a la perdición. Entonces, debemos compartir a Cristo con mayor serio. Debemos hacerlo, porque quiero concluir, hermanos. La necesidad de la evangelización, como dice el apóstol Pablo, tenemos que cumplir el mandato de Cristo por la condición perdida del hombre, y también, desde luego, por el crecimiento numérico de la iglesia, para que no seamos siempre los mismos y los mismos y los mismos. Debemos orar para que el Señor haga la obra maravillosa en nosotros y el Espíritu Santo nos convenza, y entonces salgamos a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He dado responsabilidad a algunos hermanos por las tarjetas de decisión. Espero que cumplan con esa encomienda y vayan a ver a estas personas, vayan a visitar a estas personas que ya dieron su primer paso. Pero necesitamos, hermanos, seguir adelante. Pónganse de pie. Venimos al Señor porque dice su palabra que el ganador de almas es sabio. Yo quiero ser un ganador de almas. ¿Usted quiere ser un ganador de almas?